Vamos a ver un nuevo ejemplo de utilización de bucles, vectores y sumatorios. Vamos a aumentar el nivel de complejidad porque vamos a hacer un doble bucle. Será habitual que nos encontremos expresiones de este tipo. Básicamente vemos que la complejidad radica en que hay dos índices, y varía desde 1 hasta nc y j desde 1 hasta nf. Vamos a intentar representar gráficamente esto que nos están pidiendo, es decir, con estructuras de datos. Y veréis cómo, si lo conseguimos representar y sabemos cómo se hace un bucle, es decir, para entender este problema, antes tenemos que haber hecho o haber visto el vídeo y entendido de cómo se calcula el sumatorio de los elementos de un vector. Eso es la condición que tenemos que tener para entender bien este enunciado. Bueno, pues vamos a trabajar. Primero, como siempre, ¿dónde nos están pidiendo que guardemos el resultado de la operación que hay a la derecha del signo igual? Vamos a centrarnos en esto. Nos está diciendo que lo guardemos en el vector P. ¿Y por qué sé que es un vector? Porque nos está diciendo que es P sub J. Por lo tanto, es un vector. Así pues, lo que me está diciendo, y representándolo con estructura de datos, es que el elemento P1 del vector sea igual a ¿qué? A lo que hay aquí. Y lo único que tendremos que hacer es, si P vale 1, J vale 1, sustituir la J por 1. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues partimos de la matriz M. Está aquí, es una matriz de 2 dimensiones. No tiene por qué ser el número de filas igual a de columnas. De hecho, el número de filas es NF, el número de columnas es NC. Decía que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el primer elemento del vector P, calcular el sumatorio de todos los elementos de la primera columna. Observar que este caso, concretamente este caso, es el sumatorio de los elementos de un vector. Es lo mismo, solo que en lugar de ser A sub I, el término genérico es M1 sub I. Para el segundo elemento del vector P, exactamente lo mismo. Estaríamos calculando la segunda fila, es decir, los elementos de otro vector. Y para PJ, sumaríamos los elementos de la matriz M de la fila J. Y para la última columna, pues lo mismo, pero con la última columna. Bien, aquí estoy expresando el término genérico. Vamos a centrarnos a volver otra vez al primer elemento. ¿Sabríamos hacer este sumatorio? Así pues, con este esquema, sabríamos, como decía, hacer sin ningún problema el sumatorio de este elemento, que concretamente se representaría así. P1 sería igual, sumatorio de este igual hasta 1C, de este M1, I. ¿Por qué? Porque observar que aquí la J, si vale 1, aquí lo sustituyo por 1. Y este sumatorio lo debemos saber hacer. Es exactamente el mismo proceso que hemos hecho para el vector. Es decir, el programa sería así. Para P igual a 2, ¿sabríamos hacer el sumatorio? Sí. Es exactamente lo mismo. Sustituimos el valor J igual a 2 y lo ponemos aquí. También sabemos hacer el sumatorio. ¿Y para P sub J sabríamos hacer el sumatorio? Pues también no tendremos más que en J poner J. Observar que entonces lo que hemos hecho es ya un procedimiento paso a paso de hacer el sumatorio para P1, P2, P3, P4. ¿Qué es lo que tenemos? El caso más básico. Estamos repitiendo el proceso para J1, J2, J3. En lugar de hacerlo un programa para cada columna, lo encerramos en un bucle. Es decir, desde J igual a 1 hasta el número de filas, calculamos el sumatorio de J. Y de esta forma vemos que ya no es tan difícil llegar a la solución. Ahora vamos a ver el programa. Y eso es todavía mucho más sencillo. Vamos a hacer el programa, nos tendríamos que fijar en esta parte de aquí y también en la fórmula general. Insistimos, como siempre, es una asignación. Por lo tanto, antes de empezar a calcular, tenemos que conocer los valores que hay a la derecha del signo igual que no conozcamos. Por ejemplo, J e I los conocemos. ¿Por qué? Porque J será a ver si encuentro el cursor aquí, porque J varía desde 1 hasta NF
e I varía desde 1 hasta NC. ¿Qué necesitamos saber antes de hacer esta operación? El valor de M y el valor de NC y NF, es decir, el número de filas, el número de columnas del vector M. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, introducir el vector M es muy sencillo, ya lo sabemos hacer, perdón, la matriz. Entonces lo hacemos de esta forma, M introduce en matriz. Y observar que lo mismo que usábamos en la función length para averiguar el número de elementos del vector, aquí vamos a usar la función side para averiguar las columnas y las filas de una matriz. Cuando hacemos esta expresión, nos va a devolver en n dos valores. Por lo tanto, n va a ser un vector de dos elementos, n1 y n2. Aquí lo vamos a imprimir para comprobarlo. En n1 que estará el número de filas. Por lo tanto, le digo nf igual a n1. Me habrá dado el número de filas. Y nc, número de columnas, igual a n2, que es donde esta función ha guardado el valor de esas columnas. Por lo demás, ya es todo igual. For j igual a 1 hasta nf, p sub j igual a 0, y repetimos este proceso, este bucle. Vamos a ejecutar el programa. Para ello, bueno, vamos a ejecutar y vamos a introducir la matriz A. Voy a introducir una matriz de 2 filas y 3 columnas. Recordar que para introducir una matriz era igual que para el vector, pero con el punto y coma separábamos las filas. En este caso, habré introducido una matriz de 2 filas y 3 columnas. La primera fila, todos los elementos es 1. La segunda fila, todos los elementos es 2. Bueno, pues vamos ya a ejecutar el programa y vamos a ver qué ha pasado. Observar que primero he dicho que, bueno, he introducido la matriz, es esta sentencia de aquí, aquí está introducida. Podemos ver el resultado de la matriz. Voy a ampliar un poquito esto para verlo más claro. Decía que hemos obtenido n, que el valor está, voy a centrar un poco mejor, que se vea, el valor de n está aquí, y veis es 2, 3, 2 representa el número de filas, 3 columnas, por lo tanto n1 vale 2, n2 vale 3. Lo impreso para verlo, y aquí lo tenemos, n2 igual 2 y 3, por lo tanto n es un vector de 2 elementos. Ahora, ¿qué es lo que hago? En nf le asigno el valor n1. Observar que nf es este de aquí, tiene el valor 2 porque hay 2 filas. nc tiene el valor 3, ¿por qué? Porque se lo ha asignado a n2, que n2 tiene este valor, el 3. Por lo tanto, esto es una forma de calcularlo. Y después vamos a ver qué pasa. Aquí j valdrá 1, por lo tanto va a hacer el bucle de j igual a 1, es decir, va a hacer este bucle, va a hacer este sumatorio. ¿Cuánto vale el vector? La primera fila 1, 1, 1, por lo tanto observar que el valor de p sub 1 es 3. Para j igual a 2, hace el mismo proceso, solo que está calculando esta fila. El valor, recordar que es 2, 2, 2, por lo tanto el sumatorio es 6. Y esto es lo que ha hecho imprimiendo este valor. Y al final le digo que me muestre todo el vector p, y el vector p será de 2 elementos, con 3 el primer valor, porque el sumatorio es 3, y con 6 el segundo valor, porque el sumatorio es 6. Hemos hecho un proceso más complejo, pero observar que primero sigue las mismas pautas que para cualquier otro sumatorio. Y lo más difícil de este proceso es pasar de esta interpretación aquí, pero siguiendo los pasos que hemos dado es relativamente sencillo obtener la solución.